Despierta, hoy en el mundo se abre paso, se abre el camino, camino despierto, camino de desiertos, camino de asfaltos, destino de paso, el paso que apura la brisa que llama, la lluvia que alienta, seguir caminando, un sol que refleja, ilumina y aclara mi día. Il sol del Casiano siempre diría que impasionato de Napoleón jugando una vez. En primer momento me apasionaba el paisaje, me fascinaba el paisaje, disfrutaba mucho al lado de mis padres, ¿no? Durante las excavaciones, o sea, para mí esto era todo. Ya pensar en la arqueología, en el estudio, fue un poco más complicado, ¿no? Porque con la presión un poco del trabajo de mi padre, ¿no? En la juventud las ganas de buscar un mundo propio no me apartaron, al contrario, me acercaron de otra manera, porque trataba de usar el arte y la fotografía como un proceso de búsqueda, de investigación, de registro, de lo que no percibía la arqueología, que se remite más bien al hecho concreto, a lo que está bajo la tierra, y no tanto a la observación del paisaje y la conexión, los vínculos que tiene el paisaje con las fuentes vitales, el mar, las montañas, ¿no? Hola, el curanderismo en la costa norte de nuestro país, lejos de disminuir con los avances de la llamada modernidad, se incrementa. La gente cree y confía en el poder sanador de las plantas y de la magia. El mercado modelo de Chiclayo cada vez está más surtido de toda la parafernalia para mesas y otros rituales chamánicos. Pero esta vez hemos venido a Lambayeque a la búsqueda de otro de los personajes de Tiempo de Viaje, un hombre entrañable, amigo, arqueólogo, Ignacio Nacho Alba, alguien que conoce mucho el mundo del curanderismo. Bueno, ¿quién es Nacho Alba? Depende por donde se le mire. Es un gran amigo, un viejo amigo. Yo lo conozco desde que él era un adolescente, porque en realidad la amistad empezó con sus padres, ¿no? Sus padres, Walter Alba, el arqueólogo, ¿no? Y su madre, Susana Meneses, también arqueóloga y ya fallecida. Yo admiré mucho el trabajo de Walter, observándolo en el propio laboratorio del museo. Y había este chico adolescente que tenía una actitud muy interesante, muy rebelde, muy intensa, y pintaba y canalizaba su rebeldía a través de la pintura. Y a mí siempre me pareció que era un joven especialmente interesante, muy honesto consigo mismo en su rebeldía. Y luego, bueno, pasó el tiempo, él se hace arqueólogo, eso es como 2 más 2 son 4, papá, mamá, arqueólogo. Me sigue interesando porque él tiene una visión única, completamente distinta respecto de lo que es el trabajo del arqueólogo, pero sobre todo
respecto de lo que es el rescate y la reincorporación de los elementos tecnológicos, míticos, mágicos de las antiguas culturas pre-inca del norte. Nacho nos presenta a don Eulogio, un maestro que ofrece sus artes casi desde los inicios de este mercado. ¿Y usted, maestro, es de los primeros? Bueno, yo estoy trabajando en el año 1968 acá en este mercado. Estamos trabajando acá. Vendemos también los remedios como común que se le explica al curandero. Y nosotros también hacemos sus limpias. ¿A usted también al sentido, al niño. También, sí, acá. Nacho nos ha citado en el mercado modelo no solo por el tema del curanderismo, sino porque tiene que hacer varias compras para la casa. Es que, ya lo veremos, él y su familia viven en el campo y es mejor hacer la compra una vez a la semana. Nacho Alba es el descubridor e investigador de la Huaca Ventarrón, donde se halló el templo más antiguo de la costa norte, 4.500 años, el inicio del principio civilizatorio, de la agricultura y del culto. La simbología primigenia salta a la vista en los murales, el blanco y el rojo, el semen y la sangre menstrual, y luego el fuego en los fogones ceremoniales para las ofrendas a las deidades de la naturaleza y el homenaje plasmado en el mural más antiguo de América. La representación de la red en la que ha caído un venado. Cuando se crea la red, se da un paso adelante en el dominio del medio. Cambia la manera de cazar, se descubre un objeto para transportar cargas, lo que propicia el sedentarismo. Nacho ha desarrollado un profundo estudio arqueológico y antropológico ya publicado y difundido sobre este hallazgo, que es la obra, hasta ahora, la obra de su vida. Nacho Alba y su esposa Mariela decidieron, a medida que la familia crecía, llevar una vida más limpia, menos contaminada por las toxinas de la ciudad. Y se construyeron esta casa singular de diseño moche, muy cerca de la Huaca Ventarrón. En este espacio, Nacho despliega otros talentos como la pintura y la fotografía. Pero sobre todo, la unión familiar. La pareja tiene 5 hijos y diera la impresión de que se trata de una familia ahistórica, numerosa y fértil en medio del campo, cerca del río, al pie de un apu, casi un arcano viviente. Cada persona es un universo, ¿no? Cada uno pues ha sido para nosotros, también es para nosotros un universo. Andrés es muy ordenado, casi un adulto desde que nació, hablaba perfectamente bien desde que tenía 3 años, ¿no? Opinaba sobre dinosaurios, conocía todos los nombres.
y ahora es un adolescente magnífico, conversamos como si fuéramos hermanos. A veces me equivoco y le digo Bruno, que es el nombre de mi hermano, porque siento esa relación, ¿no? O sea, se me confunde. Lucía es un poco hermética, pero es una artista nata, ¿no? Va mucho por la música, es una pintora extraordinaria, pinta imágenes fabulosas. Rumi también es un músico muy bueno y hace unos cuadros con unos seres dragonianos, unas cosas maravillosas también, con un estilo muy propio. Entonces me veo muy reflejado en ellos, ¿no? Matías, que a las 3 semanas nacido, se puso en riesgo y nos dio la mayor enseñanza de nuestra vida, ¿no? Y es amorosísimo. Y Quinti, que es la menor, que tiene 4 años, que es la cereza de todo el pastel, ¿no? Es deliciosa, es una niña cariñosísima. Amigos de Chiclayo y Lambayeque visitan a Nacho y Mariela. Acá cada quien hace lo que desea. Guillermo pinta. Los salvas se disponen a crear platos a base de bonito fresco, maracuyá, sazones arcaicas precolombinas. Los chicos andan en lo suyo y nosotros nos ponemos en plan de boyeristas. Yo te he escuchado hablar de estas como visiones que tenían estas antiguas culturas integradas, ¿no? Y de ahí las dualidades, y de ahí la construcción de todo un mundo mental, ¿no? Sí, porque es el lado que obliga a pensar, es el lado que obliga a imaginar, que como artista y quizás como aficionado a la literatura, ¿no? Encontrar luego en la arqueología temas como los de Eliade, donde el realismo mágico se queda pequeño al lado de la realidad construida. De la magia real, digamos, la que ha construido el mundo de las ideas durante millones de años, te das cuenta que el compromiso de la arqueología finalmente también es ese, ¿no? Rescatar la filosofía detrás de la cultura y de la civilización. Entonces eso siempre me interesó mucho. Se nos alcanza un libro, es Edgar Allan Poe y el poema El Palacio Encantado, un alegato contra la vulgaridad de lo mal llamado moderno, un tema que obsesiona a Nacho y en el que nos sentimos muy unidos. Y resplandeciente de nácar y de rubíes era la puerta del hermoso palacio, por la que emanaba a raudales, a raudales, a raudales, y chisporroteaba incesantemente una multitud de ecos cuya agradable función era simplemente la de cantar. Pero seres de desgracia vestidos de luto han atacado la alta autoridad del monarca. Lloremos porque jamás el alba de una mañana brillará para él, el desolado, y alrededor de su morada la gloria que se empurpuraba y florecía ya no es más que una historia, recuerdo tenebroso de antiguas edades difuntas. Otra preocupación de Alba es el abandono total en el que se encuentra nuestro patrimonio prehistórico, la inmensa cantidad de arte rupestre que en el Cerro La Cal se muestra con su importancia y el riesgo de desaparecer por la proximidad de una minera. Pancho, amigo de Nacho, también nuestro, es un vigilante quijotesco de estos lugares que carecen de categoría cualquiera de protección legal.
Interesante porque el fenómeno del Niño del año 98, la Universidad de Piura le encargó a mi padre una serie de registros aéreos, porque él había tenido una experiencia con unos camarógrafos, con una producción reciente que había hecho sobre Zipán, y se le encargaron que haga unos cuantos sobrevuelos, ¿no? Pagaron los vuelos, y en uno de estos yo lo acompañé a esos vuelos, ¿no? Eran con un camarógrafo. Yo fui con la cámara y cuando pasamos por el Cerro Recal, que está muy cerca de la carretera, está al lado, vi una conformación, era geológica, yo pensé que era arqueológica, parecían grandes murallas y realmente eran los estratos geológicos muy marcados, ¿no? Asombrado por esa conformación, fui al sitio, me di cuenta que era geológico, pensé que no iba a encontrar nada más que eso. Encontré muchos fósiles en los estratos calcáreos blancos, ¿no? Y estas conformación de calcáreo ígneo, ¿no? O sea, de playa fosilizada y de lava que se superpuso y se intercalaron. Y recorriendo la zona encontré lo que vimos, ¿no? Un grupo de petrolíferos muy aislado, en la cima de una colina, en un bloque que además has visto han limpiado el cerro para que sea un cono perfecto y el grupo de petrolíferos esté coronando la cima. Y las quebradas, ¿no? Las partes bajas, con este juego femenino, masculino, arriba, abajo, rojo, blanco, con las perforaciones. Entonces me pareció un sitio que explicaba mucho los conceptos del arte rupestre por esa relación con la geología y con el paisaje. Cuando tú encuentras un petrolífero, realmente lo descubres, ¿no? Un agua que está ahí, la gente ha pasado a través de décadas, ¿no? en este tiempo, y toda la gente tiene una referencia, pero un petrolífero es algo que está escondido, es un símbolo, ¿no? Es como cazar un ave extraña, entonces se crea esa idea, esa sensación del cazador, del descubridor, de algo que además está totalmente conectado con el paisaje, ¿no? Por ejemplo, un templo, o la excavación de un templo ya es la excavación de un proceso civilizatorio que está muy bien asentado, ¿no? Bueno, hemos visto una cosa maravillosa ahora con las fortalezas en la cima, pero tú ves que ahí hay otro peso, ¿no? En el petrolífero tú ves que la contemplación es la naturaleza, y quizás eso es lo que nos llama, ¿no? Somos grandes contempladores del paisaje, la naturaleza, de la caminata por lugares inhóspitos y buscar nuevos caminos, ¿no? Ya eso se perdió sin ni siquiera tomarlo buen registro. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hay que tratar de responsabilizar a la municipalidad porque protege estas zonas. Y al final yo doy un poco como conclusión, si vamos a perder esto, ¿qué nos va a quedar, no? O sea, la gente se esforzó tanto por crear un vínculo con el paisaje y nosotros vamos a terminar con el paisaje convertido en granja, en cantera o en invasión. Eso es nuestro futuro. O sea, que cuando queramos hacer un turismo de paisaje, de arte rupestre, no va a quedar nada. Tendría que ser mancomunado para que las municipalidades protejan un corredor, o sea, una zona de petrolífero, sino cada quien, si quiere o no quiere su petrolífero, sino que deberían proteger todos los petrolíferos como si fuera una unidad. Se ha avanzado en descubrir, en llamar la atención, pero legalmente no hemos hecho nada, siguen avanzando, siguen destruyéndolo, o sea, por más que se les ha dado en las manos la posibilidad de hacer algo, ¿no? En Lambayeque abunda el patrimonio descuidado, que es urgente recuperar, proteger y poner en valor, no solo el arqueológico. Con Nacho venimos a Lambayeque, una ciudad que en la República vio su esplendor, el que dejó casonas de estilo colonial tardío, hoy muchas de ellas en ruinas, sobrevivientes de demoliciones absurdas, arbitrarias. En Lambayeque un grupo de jóvenes ha formado el colectivo Churuco, dedicado a la concienciación de la población sobre el valor de la arquitectura y la tradición lambayecanas. Nacho colabora estrechamente con estos muchachos,
estudiantes o profesionales jóvenes. Piedad Pareja es una historiadora limeña afincada hace más de una década en Lambayeque. Ella ha investigado las casonas de acá y ha hecho suyas dos, San Roque y Santa Lucía, puestas en valor como hosterías en restauraciones fieles a los originales, en las que también se ha rescatado el espíritu cultural de las mismas, no solamente sus muros. Yo te conozco desde que tú tenías 14 años. Sí. Que eras un adolescente difícil, muy interesado en el arte. Desde esa época hasta ahora en tu vida, en mi vida han pasado muchísimas cosas, ¿no? ¿Cómo ves para adelante? Bueno, con 5 hijos, Sí. un poco arriesgado, ¿no? De un poco de esfuerzo, pero también con esta tranquilidad de haber conquistado el sueño del espacio propio, ¿no? Entonces, eso me mantiene tranquilo. El futuro del país ligado a la arqueología es muy positivo, o sea, tienes todavía por desarrollar un enorme potencial, demasiados interrogantes científicos, por lo menos en Lambayeque, muchos sitios por investigar. Lo único que habría que hacer es poner el esfuerzo suficiente para construir los proyectos y los planes para futuros proyectos que puedan levantar esa información y hacer de la arqueología realmente un modelo de gestión y de industria cultural, industria sin chimeneas, ¿no? Es la base del turismo. Entonces no podemos pensar y perfilarnos como un país turístico, como pensar en el turismo, si no concebimos la arqueología como la base de ese discurso y de ese planteamiento. Nacho, al igual que yo y mucha gente, vemos cómo estas cosas van pasando, se van perdiendo. Sin embargo, él mantiene, Nacho, la voluntad de... es como una especie de centinela de todos estos patrimonios, y me parece que es un rol muy importante. Acá de alguna manera comenzó también mi admiración por el paisaje, y uno de los proyectos arqueológicos que recuerdo, ¿no?, en mi memoria más antigua, que es el proyecto del Morro Eten, ejecutado por mi padre y por Carlos Celera en el año 79. En esa época, durante vacaciones, varios días al año, pude venir y caminar entre estas dunas, cerca a una muralla de la época Cupiznique, que se encuentra en el centro del Morro Eten y que conduce directamente al mar. Entonces, haber bajado esta playa con mi madre cuando tenía 5 años, ¿no?, y ver desde acá el mar, marcó para mí una imagen indeleble de esa admiración por el paisaje que debe ser permanente, ¿no? Es algo que nunca buscar y retornar a esta playa para mí es siempre un aliento, una necesidad también. En nuestra temporada de personajes hemos buscado con especial interés a Nacho Alba, porque es amigo de larga data, pero también por todo lo que él tiene que decir respecto de los diversos patrimonios con los que cuenta Lambayeque. Un mundo en el que está inmerso con un concepto que combina el rigor del investigador con el interés por la magia que respira
toda la realidad en esta parte de nuestro país. Hasta el próximo tiempo de viaje. Lo que hemos escogido, lo hemos escogido los dos con total entrega, ¿no? Venir al campo ha sido una decisión que a los dos nos fascina, nos encanta. El silencio, este ruido de los animales en el día, los pájaros y las chicharras en la noche, ¿no? La tranquilidad, que es algo que nos fascina. Entonces los conducimos para que agradezcan esto y lo hacen, ¿no? Llevarlos al cerro en las tardes es como tener el mejor parque de diversión ahí con la arena donde puedes saltar, ¿no? que tenerlo en la ciudad.